Bienvenidos a la segunda parte de Pregúntale a una científica con Virginia Mosquera. La siguiente pregunta es, ¿la ciudad de Guatemala se está quedando sin agua? La respuesta es, en realidad estamos contaminando el agua y la estamos dejando ir. Como vimos en el video anterior, la mayoría de los ríos que salen de la zona metropolitana, que salen de la ciudad de Guatemala, están altamente contaminados por las aguas residuales que no logramos tratar, ya sea de la industria o de los hogares. La ciudad de Guatemala entonces basa la mayoría de su requerimiento de agua potable en las aguas subterráneas o en los pozos. ¿Qué pasa entonces con nuestra agua subterránea? Imagínense que tenemos un bosque. El bosque tiene árboles y el bosque tiene, en lugar de carreteras, tiene un suelo abierto. Cuando la precipitación cae, la mitad del agua se infiltra y llega a las aguas subterráneas. Únicamente el 10% se vuelve agua superficial y escorrentía. Por el contrario, cuando tenemos la ciudad, donde está impermeabilizada porque tenemos grandes edificios, tenemos casas, tenemos carreteras, lo que pasa es que el agua que cae ya no logra infiltrarse y no llega a las aguas subterráneas. Únicamente el 15% logra infiltrarse y el 55%, o sea, la mitad de la lluvia que cae, se vuelve escorrentía o agua superficial. Así lo perdemos porque llegan a los ríos que ya tenemos contaminados, luego llega al lago de Matitlán y luego llega a la costa. Perdemos nuestra agua que podríamos estar utilizando. Alejandra Cruz, una ingeniera ambiental de la Universidad de Rafael Andívar, hizo su tesis al respecto. No vamos a entrar a detalle, pero lo que logró ella ver es que con la cantidad de cemento que tenemos en la mancha urbana, es necesario para poder suplir la necesidad de la población de la zona metropolitana que tengamos agua con calidad en nuestros ríos y que de esta fuente podamos usar para proveer a la población. De lo contrario, vamos a llegar a peores déficits de lo que ya actualmente se está viendo en la ciudad de Guatemala. Este tema es muy importante y es un tema que necesita planificación y que se necesita de acciones ahora. La siguiente pregunta es, ¿cuáles serían las características a tomar en cuenta de un río para producir energía eléctrica? ¿Cómo funciona una hidroeléctrica? Una hidroeléctrica funciona de manera que el agua que fluye en un río, ya sea parado por una represa o en un río moviéndose constantemente, mueve una turbina y así produce electricidad. Puede ser, como les dije, con una represa, puede ser con un río en movimiento sin tener represa, sino solo utilizando la corriente del río, o puede ser también desviando un poco del río, entubándolo, llevándolo a un motor y produciendo electricidad. Entonces, ¿cuáles son las características? Lo que necesitamos es que tenga suficiente caudal. Puede tener casi cualquier calidad de agua, pero tiene que tener ausencia de material flotante y no puede tener sedimentos. Cuando decimos suficiente caudal, significa suficiente caudal para producir energía eléctrica, pero también suficiente caudal para mantener el caudal ecológico o para poder mantener que la corriente del río siga fluyendo todo el tiempo para que la vida que tiene el río no se vea perjudicada. Cuando hablamos de que las características pueden tener casi cualquier calidad, excepto material flotante y sedimento, les pongo el ejemplo de la hidroeléctrica Las Vacas, en donde el agua que fluye a través de las turbinas es agua residual, agua con heces, que viene de la ciudad de Guatemala. La única diferencia es que ellos para poder utilizarlo para energía eléctrica tienen que quitarle todo el material flotante. Y si ven, esta es una foto de la hidroeléctrica en donde ellos están poniendo bardas para poder agarrar todos los desechos o basura que se está tratando y quitarla del agua. En la hidroeléctrica Las Vacas tienen tanta basura plástica que les llega que ahí ya pusieron una recicladora de plásticos. El otro tema son los sedimentos y aquí les pongo el ejemplo de hidroeléctrica Chixoy. La hidroeléctrica Chixoy lo que tiene es una represa en donde los sedimentos que vienen de su cuenca están asolvándola o están llegando a tal punto en donde el nivel del agua está subiendo y puede poner en riesgo que ya no se pueda producir más energía eléctrica. Y por último, tomando el tema de los plásticos en el agua, ¿existe algún tratamiento para la remoción de los microplásticos? A esto nos preguntamos primero, ¿qué son los microplásticos?
No existe una definición científicamente aprobada todavía, pero por el momento se utiliza que son partículas de plásticos menores a 5 milímetros. Aquí les pongo una foto de cómo se ven. Son pequeñas particulitas de plástico. ¿Pero de dónde vienen? Pues vienen de ya sea botellas de agua plástica, bolsas de plástico, pueden ser ropa también, en donde cuando llegan a los ríos se van degradando, se van quebrando y entonces se vuelven estos microplásticos que se quedan en el agua. Pueden ser también provenientes de otros productos como pastas dentales que tienen estos plastiquitos o cremas faciales que tienen estos plastiquitos. Vienen de diferentes lugares. La OMS en un estudio dice que para remover estos microplásticos, una planta de tratamiento convencional con tratamiento terciario, que significa tiene un filtro al final, puede remover hasta el 90% de estos microplásticos. Pero para responder a la pregunta, yo quisiera decir sí. Sí se puede remover con una planta de tratamiento tradicional con tratamiento terciario y filtros, pero para poder tratar el nivel de problema que tenemos de microplástico, lo que tenemos que hacer es prevenir. Lo que tenemos que hacer es no tener basura plástica en los ríos para poder prevenir que tengamos esta cantidad de microplásticos. Y la única forma de hacer esto es una gestión integrada de residuos, una gestión integrada de desechos sólidos, cosa que en Guatemala en la mayoría de sus municipios no se está realizando actualmente. Si prevenimos esto, podemos prevenir entonces escenas como estas, en donde nuestros ríos, esto pasa en muchas partes del país, están llenos de plásticos que eventualmente se van degradando, se van quebrando y se vuelven microplásticos. Y entonces, como la mayoría de la contaminación, lo que tenemos que hacer es evitar contaminar nuestros ríos y nuestros lagos. Pues estas son todas las preguntas. Muchas gracias. Estuvieron muy interesantes. Espero haberlas contestado. Cualquier otra duda, estamos en OWSD Guatemala. Saludos.